El silencio de la sala de reuniones a bordo del UHS Defiance era lo suficientemente denso como para cortarlo con un cuchillo. Embajador Hake Morrison se sentó perfectamente quieto frente a la delegación de representantes alienígenas, con las manos cruzadas con calma sobre el pulido mesa de metal. Detrás de él, la capitana Lisa Hayes se paró en atención, su rostro cuidadosamente neutral a pesar de la tensión crepitando en el aire. El Consejo Galáctico había enviado a sus mejores negociadores para esta reunión. Alto Canciller Vexitar del Imperio Ceterano dominado. El centro de la delegación alienígena, su piel púrpura escamosa brillando bajo las luces de la nave. Sus ojos amarillos sostenían nada más que desprecio mientras miraba a los humanos frente a él. A su izquierda se sentó el hablante de la colmena de Kryllian, una criatura insectoide masiva cuyos ojos compuestos reflejó la habitación en miles de pequeños fragmentos. Los sonidos de clic que hizo cuando Tinkin había estado calificando. Los nervios de todos durante la última hora. Al lado derecho de la delegación alienígena, el voraz ministro de Comercio flotaba en un campo de contención, su forma etérea azul cambiando y vacilando como humo. La criatura se comunicaba a través de un dispositivo de traducción que le daba a sus palabras una extraña cualidad hueca que hacía todos incómodos. Morrison había sido diplomático durante 23 años. Él tenía acuerdos comerciales negociados, tratados de paz y acuerdos de solución en todo el espacio humano. Se enorgullecía de mantener la calma, bajo presión, en encontrar puntos en común incluso en las situaciones más difíciles. Pero hoy, esa legendaria paciencia estaba siendo probada hasta sus límites absolutos. «Déjame asegurarme de entender tu posición correctamente», dijo Morrison, con la voz firme, pero con un toque que no había estado allí hace una hora. «¿Quieres que la humanidad entregue el 70% de los recursos minerales de la Tierra al Consejo Galáctico? ¿Quieres que traslademos a la mitad de nuestra población de la Tierra a lo que llamas asentamiento? Mundos. ¿Y quieres que coloquemos a todas las fuerzas militares humanas bajo la supervisión directa del Consejo? Gran Canciller». La boca sin labios de Vexar se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa en un rostro humano. En sus rasgos de reptil, parecía más una amenaza. «Lo entiende perfectamente, embajador Morrison. Estos no son solicitudes irrazonables. Muchas especies han aceptado arreglos similares al unirse a la galaxia. Comunidad». Las mandíbulas del hablante de la colmena hicieron clic rápidamente mientras agregaba: «El humano. La expansión ha sido agresiva y descontrolada. Su especie toma recursos sin la debida autorización. Sus colonias se extienden más allá de los límites aprobados. Esto no puede continuar». Morrison sintió que se le apretaba la mandíbula, pero mantuvo el nivel de su voz. «Nuestras colonias están en mundos deshabitados. No hemos desplazado a cualquier especie sensible. Todos los asentamientos se han establecido en planetas que estaban vacíos cuando llegamos». La forma del ministro de Comercio de Borak brilló mientras hablaba a través de su traductor. «El vacío no es igual a la disponibilidad. El Consejo debe aprobar todos los recursos. Extracción y expansión territorial. Esta ha sido la ley galáctica durante más de 1000 años». El capitán Hayes se movió ligeramente detrás de Morrison y pudo sentirla crecer, ira incluso sin mirar atrás. Lisa Hayes había comandado el desafío durante 8 años y había visto de primera mano lo duro que la humanidad había trabajado para construir relaciones pacíficas con otros especies. La idea de que estaban siendo calificados de expansionistas agresivos claramente se le estaba metiendo por la piel. «¿Y qué sucede si rechazamos estos términos?», preguntó Morrison, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El canciller Vexar se inclinó hacia adelante, con los ojos amarillos brillando de satisfacción. «Entonces, la humanidad enfrentará un completo aislamiento económico, sin comercio con especies del Consejo, sin acceso a transporte galáctico, rutas, sin reconocimiento diplomático. Tu especie quedará aislada del resto de la galaxia hasta que llegues a tu sentidos». Los clics de los altavoces de una colmena se volvieron más rápidos y agresivos. «Especies jóvenes a menudo resisten la orientación adecuada. Piensan que saben más que las civilizaciones que han existido durante milenios. La arrogancia siempre conduce al sufrimiento». Morrison había escuchado suficientes variaciones de este discurso en las últimas 3 horas. Los representantes del Consejo parecen creer genuinamente que la humanidad debería
Agradezca su generosa oferta de remodelar completamente la civilización humana. Hablaron de los humanos de la misma manera que los adultos. Podría hablar sobre niños rebeldes que necesitaban disciplina. ¿Cuánto tiempo tenemos para considerar su oferta?, preguntó Morrison. 30 días estándar. El canciller Exeter respondió. Después de eso, comienza el embargo comercial. Inmediatamente, sus barcos mercantes serán rechazados de todos los puertos del Consejo. Su diplomático. Las misiones serán expulsadas de los mundos conciliares. La humanidad aprenderá lo que realmente significa el aislamiento. El Borak agregó. Otras especies han descubierto que el aislamiento aclara su pensamiento notablemente rápido. Los Corbani resistieron por 6 meses antes de aceptar la orientación del Consejo. Los clanes guerreros de Drachore resistieron durante casi un año, pero eventualmente vio la razón. Morrison asintió lentamente, como si, considerando sus palabras cuidadosamente. Dentro, sin embargo, algo había cambiado. Durante horas, había estado tratando de encontrar un compromiso, un término medio que satisfaga a ambas partes. Él había sido abordando esto como una negociación entre iguales, buscando una solución que beneficie a todos. Pero los seres no veían a los humanos como iguales. Vieron a la humanidad como un problema a resolver. Una especie salvaje que necesitaba ser domesticada y controlada. El desprecio en las voces cuando hablaban de logros humanos eran inconfundibles. La forma casual en que discutieron el desmantelamiento. La civilización humana mostró exactamente lo poco que valoraban todo lo humano. Había construido. La gota que colmó el vaso llegó cuando el canciller Exeter continuó hablando. La voz adopta el tono que alguien podría usar al explicarle algo a un niño particularmente lento. Usted debe. Comprenda, embajador Morrison, que su especie aún es muy joven para los estándares galácticos. Los humanos han estado en espacio durante menos de 2 siglos. Te falta la sabiduría y la experiencia para hacer decisiones adecuadas sobre gestión de recursos y expansión territorial. El Consejo ha guiado a decenas de especies a través de esta transición. Sabemos qué es lo mejor para desarrollar civilizaciones. Él hizo una pausa, pareciendo saborear sus próximas palabras. Tus tendencias agresivas y primitivas. Los instintos territoriales te hacen peligroso si no se controlan. La propuesta. Las restricciones no son castigo. Son garantías necesarias. Piensa en el Consejo como adultos responsables. Supervisar a los niños que han encontrado el armario de armas de sus padres. La habitación quedó completamente en silencio. Morrison miró fijamente la delegación alienígena durante un largo momento, su expresión ilegible. Detrás de él, el capitán Hayes. Se había quedado muy quieto, el tipo de quietud que precedía a la violencia. Cuando Morrison finalmente habló, su voz era tranquila, pero se transmitía claramente por la habitación. Has cometido un error, canciller. Las cejas escamadas del alienígena se elevaron ligeramente. ¿Qué errores? Eso, embajador. Has confundido nuestra voluntad de negociar con debilidad. Morrison se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados y controlados. Confundimos nuestro deseo de coexistencia pacífica con su misión. El clic del orador de la colmena creció más. Agitado. Rechazaría la generosa oferta de consejo. Morrison miró a cada uno de los alienígenas, representantes en el ojo antes de responder. No habrá más negociaciones. No habrá concesiones. No habrá rendición de mundos humanos, recursos humanos o libertad humana. Se volvió hacia el capitán Hayes, que ya se dirigía hacia la puerta. Capitán, por favor acompañe a nuestros invitados a su lanzadera. Esta reunión ha terminado. Espera, gritó el canciller Exeter, levantándose de su silla. No puedes simplemente alejarte de esto. El Consejo ha dejado clara su posición. Su negativa tendrá consecuencias. Morrison se detuvo a la puerta y miró hacia atrás por encima del hombro. Considere la cortesía diplomática final de esta humanidad, canciller. Aléjate de esta mesa y no volveremos. Pase lo que pase. A continuación, recuerda que elegiste este camino. El mensaje del embajador Morrison llegó a la Tierra exactamente 18 horas después de que terminara la reunión diplomática. Almirante John Carter leyó la transmisión 3 veces en su oficina del Comando de Defensa Global antes de convocar una sesión de emergencia con
la presidenta Karen Walsh y el Consejo de Seguridad en pleno. La sala de guerra debajo del edificio capital había visto a muchos. Reuniones de crisis a lo largo de los años, pero ninguna como esta. Presidente Walsh a la cabecera de la mesa ovalada, su rostro sombrío mientras escuchaba al almirante Carter explicar las demandas del Consejo. Alrededor, la mesa. Los jefes de todas las principales organizaciones gubernamentales y militares intentaron procesar lo que estaban escuchando. Quieren que renunciemos al 70% de los recursos de la Tierra y reubiquemos a 3.000 millones de personas, repitió Carter con su voz firme, a pesar de la magnitud de lo que estaba diciendo. Quieren un control total sobre nuestras fuerzas militares, y están dándonos 30 días para estar de acuerdo. Secretario de Defensa Paul Rodríguez se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Qué pasa si nos negamos? Completo aislamiento de la civilización galáctica, respondió Carter. Sin comercio, sin contacto diplomático, sin acceso a rutas navieras galácticas. Apuestan a que no podemos sobrevivir sin ellos. El presidente Walsh permaneció callado durante un largo momento, mirando fijamente el holograma. Pantalla que muestra colonias humanas dispersas en docenas de sistemas estelares. Finalmente, levantó la vista hacia los funcionarios reunidos. Caballeros y damas, creo que todos. Sepa cuál tiene que ser nuestra respuesta. La votación fue unánime. La humanidad no se doblegaría ante extorsión galáctica. Cuando los políticos comenzaron a planificar su respuesta pública, el almirante Carter fue, ya pensando en los preparativos militares que serían necesarios. Sabía que el Consejo no se limitaría a acepte el rechazo de la humanidad y aléjese. Habría consecuencias, y esas consecuencias probablemente vendrían en él forma de buques de guerra. 3 días después, el doctor Alex Turner estaba trabajando 20 turnos en el metro. Laboratorios de la División de Investigación Avanzada de Armas. El alto, delgado. Los científicos habían estado esperando este momento durante más de una década. Escondido en instalaciones clasificadas alrededor de la Tierra, sus equipos habían estado desarrollando armas y tecnologías que el Consejo nunca había desarrollado. Seres humanos imaginados poseídos. ¿Cuánto tiempo hasta que los sistemas de lanza de plasma estén? ¿Listo? Turner le preguntó a su asistente, la doctora Nancy Kim, mientras caminaban por el laboratorio principal. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en proyectos que habían sido teóricos hace apenas unas semanas. El primer lote de unidades montadas en el barco estará listo en 10 días, respondió Kim, verificando su tableta. Las versiones de defensa planetaria necesitan otras 3 semanas, pero valdrá la pena esperar. Turner asintió y pasó a la siguiente sección, donde los equipos estaban trabajando en algo aún más revolucionario. El Quantum Interference Network había sido su proyecto favorito durante años, un sistema que podía interrumpa las comunicaciones alienígenas más rápido que la luz a través de grandes distancias. Si funcionaba según lo diseñado, se iría flotas enemigas ciegas y aisladas de sus estructuras de mando. Los nodos de red se están instalando en cada mundo humano, informó el ingeniero jefe Mike Sullivan. Seremos capaces de crear zonas muertas donde las necesitemos. Sus comandantes no sabrán qué golpe. Ellos hasta que sea demasiado tarde. Mientras que los equipos del Dr. Turner trabajaban en nuevas tecnologías. Coronel Sandra Martínez estaba coordinando con células de resistencia en todo el espacio humano. Muchas colonias se habían estado preparando en secreto para esto. Sabiendo que el conflicto con el Consejo siempre era una posibilidad. El mundo agrícola de New Montana parecía pacífico desde la órbita con sus interminables campos de trigo y maíz que se extendían hasta el horizonte. Pero debajo de esos campos, el gobernador Peter Richardson había estado construyendo algo completamente diferente. Las instalaciones de fabricación ocultas producían armas y municiones utilizando equipos que habían sido de contrabando como maquinaria agrícola. Tenemos suficiente potencia de fuego almacenada para equiparnos 3 regimientos completos, informó Richardson durante una comunicación segura con Martínez. El Consejo piensa que somos solo agricultores, pero están a punto de aprender de manera diferente. Sobre la colonia minera de Titanes, la administradora de Edge, Carol Brooks, había estado acumulando metales raros y minerales que serían cruciales para la construcción avanzada de barcos.
Las operaciones mineras de asteroides proporcionaron una cobertura perfecta, por reunir materiales que oficialmente no existían en el inventario humano. Hemos estado reteniendo nuestros mejores hallazgos durante años, Brooks le explicó a Carter durante una sesión de planificación. El Consejo. Piensan que saben a qué recursos tenemos acceso, pero solo han visto lo que queríamos que vieran. Cada colonia humana tenía sus propios preparativos secretos. La estación de investigación en Europa había estado desarrollando nuevos diseños de barcos que parecían primitivo en comparación con las elegantes naves alienígenas, pero con una potencia de fuego devastadora. Las plataformas orbitales alrededor. Marte había sido modificado para servir como fábricas masivas de armas. Incluso los puestos científicos supuestamente neutrales. Había estado recopilando inteligencia en silencio sobre tecnología y tácticas alienígenas. La capitana Elena Rodríguez comandaba el sigiloso Frigate Ghost Walker, uno de los secretos más celosamente guardados de la humanidad. Durante los últimos 5 años, ella había sido llevar a cabo misiones de reconocimiento en todo el espacio de Consejo, mapear posiciones defensivas y estudiar extraterrestres. Diseños de barcos. Sabemos dónde se encuentra cada base importante de la flota, informó Rodríguez al almirante Carter. Sabemos sus rutas de patrulla, sus protocolos de comunicación y sus formaciones de batalla estándar. Nos han estado tratando como primitivos inofensivos mientras hemos estado aprendiendo todo sobre ellos. La inteligencia que Rodríguez y ella, el equipo que se había reunido ya estaba demostrando ser invaluable. Los estrategas humanos fueron identificar los puntos débiles en el Consejo, las defensas y las operaciones de planificación que maximizarían el daño y minimizarían víctimas humanas. El almirante Carter se reunió con el comandante de la flota Ryan Brooks para discuta la mayor ventaja de la humanidad en el próximo conflicto. Mientras que otras especies dependían de números abrumadores o tecnología individual superior, los humanos habían pasado siglos perfeccionando el arte de la guerra asimétrica. Nosotros no peleamos. Justo, explicó Brooks a sus oficiales superiores durante una reunión de estrategia. Nosotros lucha inteligentemente. Los golpeamos donde no lo esperan, cuando no lo esperan y con métodos que nunca han visto antes. La doctrina militar humana se construyó en torno a la flexibilidad y la imprevisibilidad, donde las fuerzas alienígenas seguían jerarquías rígidas y procedimientos estándar. Los comandantes humanos eran entrenados para improvisa y adáptate. Donde las tácticas alienígenas se basaban en métodos probados, los humanos eran desarrollando constantemente nuevos enfoques. A medida que pasaban los días, el Consejo Galáctico se sintió cada vez más frustrado con el silencio de la humanidad. Esperaban una capitulación rápida una vez que los humanos se dio cuenta de la gravedad de su situación. En cambio, se encontraron lidiando con una especie que parecía ignorarlos por completo. Canciller Vestal llamó a emergencia sesiones con sus asesores militares, exigiendo explicaciones por la humanidad. Aparente confianza. Sus servicios de inteligencia informaron de actividades inusuales en mundos humanos, pero nada que pareciera particularmente amenazante. Los humanos parecían estar involucrados en actividades industriales y agrícolas normales. Quizás simplemente están en negación, sugirió el orador de la colmena durante una reunión del Consejo. Las especies jóvenes a menudo se niegan a aceptar la realidad cuando se enfrentan a una fuerza superior. El voraz ministro de Comercio. Acordado. La presión económica siempre funciona eventualmente una vez que sus buques mercantes están rechazados de nuestros puertos. Ellos entenderán su posición. Pero algunos miembros del Consejo comenzaban a tener dudas. El delegado Corvani, una especie que se había visto obligada a aceptar consejo términos hace décadas, advirtió que los humanos podrían ser diferentes de otras especies. Se habían encontrado. Han demostrado una notable adaptabilidad los Corvani. El representante dijo en voz baja. Quizás deberíamos considerar un enfoque más gradual. Canciller Vestar desestimó tales preocupaciones con desprecio. Los humanos no son diferentes de ninguna otra especie primitiva. Se someterán cuando se dan cuenta de que no tienen otra opción. A medida que se acercaba el plazo de 30 días, el canciller tomó su decisión. Si la humanidad no respondiera a la presión diplomática, respondería a la militar. Fuerza. Comenzó a movilizar flotas policiales,
confiado en que una manifestación del poder del Consejo traería a los humanos obstinados a sus cabales. No tenía idea de que la humanidad no solo estaba lista para tal demostración, pero en realidad lo esperaba. Comandante de guerra Trachnes de la Armada Imperial Celariana, estudió la exhibición táctica a bordo de su buque insignia con satisfacción. La flota masiva de aplicación de la ley se extendió por el espacio, como una constelación de acero con más de 200 buques de guerra dispuestos en perfecta formación. Esta sería la operación militar más grande que el Consejo Galáctico había montado en décadas, y tenía como objetivo un solo mundo de colonias humanas. New Sydney había sido elegido como el objetivo de muy razones específicas. Los informes de inteligencia indicaron que era principalmente un mundo agrícola con defensas mínimas y una población de solo 800.000 humanos. Los colonos crecieron. Cultivos alimentarios que abastecían a varios otros mundos humanos, lo que lo convertía en un objetivo económicamente importante. Lo más importante estaba lo suficientemente lejos de la Tierra como para que el gobierno humano no pudiera responder lo suficientemente rápido como para evitar su captura. Los humanos verán qué sucede cuando desafíen al Consejo, dijo Trachnes a su tripulación de puente mientras se preparaban para él. Aproximación final. Una vez que controlemos New Sydney, los otros mundos humanos se rendirán en lugar de enfrentar lo mismo. Destino. El comandante de guerra había luchado en docenas de campañas contra especies rebeldes a lo largo de su larga carrera. El patrón era siempre el mismo. Fuerza abrumadora aplicada a un objetivo crítico, seguida de una rápida capitulación. Del liderazgo sobreviviente. Los humanos no serían diferentes de los Corvani, Dramore o cualquiera de los otras especies que habían aprendido a respetar la autoridad del Consejo. En New Sydney, el gobernador Peter Richardson se paró en su búnker de comando en las profundidades de la capital del planeta, observando. Las naves enemigas aparecen en sensores de largo alcance. A su alrededor, su personal trabajaba tranquilamente en sus puestos, implementando planes que habían ensayado durante años. El búnker parecía un simple centro administrativo agrícola, pero albergaba a algunos de los militares más avanzados. Tecnología en el espacio humano. La fuerza de la flota enemiga se confirma en 212 barcos, informó su oficial táctico, el teniente coronel Jim Watson. Ellos son manteniendo la formación estándar de ataque del Consejo. Richardson asintió y activó la comunicación planetaria. Sistema. Todas las unidades. Aquí el comando. La operación Luna de la Cosecha ya está activa. Ejecute las tareas asignadas y recuerde por lo que estamos luchando. Al otro lado de New Sydney, el planeta comenzó a transformarse. Lo que la flota del Consejo veía como tierras agrícolas pacíficas era en realidad un elaborado instalación militar disfrazada. Silos de grano abiertos para revelar misiles. Baterías. Los sistemas de riego se reconfiguraron en conductos de energía para cañones de partículas. Instalaciones. Incluso los actores y cosechadoras que habían estado trabajando en los campos hace apenas unas horas estaban ahora rodando hacia búnkeres ocultos donde se revelaría su verdadera naturaleza. La primera sorpresa llegó cuando el Consejo Fleet ingresó al sistema externo y encontró sus comunicaciones severamente interrumpidas. La red de interferencia cuántica del Dr. Turner se había activado, creando zonas muertas que impedían al enemigo. Los comandantes se coordinen eficazmente entre sí o con sus superiores. De vuelta a la sede del Consejo. Señor, estamos recibiendo interferencias masivas en todas las frecuencias subespaciales, informó el oficial de comunicaciones a bordo. Buque insignia de Trachnes. Apenas puedo mantener contacto con nuestros propios barcos de escolta. El comandante de guerra frunció el ceño, pero no estaba demasiado preocupado. Los problemas de comunicación eran comunes en situaciones de combate, y su flota era grande, suficiente para manejar cualquier resistencia que los humanos puedan ofrecer. Ordenó que el ataque procediera como planeado. La segunda sorpresa llegó cuando la primera ola de naves espaciales del Consejo se acercaron a la superficie de New Sydney y se encontraron volando contra un muro de fuego defensivo. Instalaciones ocultas. Eso no había aparecido en ningún escaneo orbital abierto con armas que parecían imposiblemente avanzadas para un supuesto colonia humana primitiva. La teniente Amy Richardson, hija del gobernador, dirigió un escuadrón de cazas que habían sido disfrazados de aviones fumigadores. El
Pequeñas naves ágiles habían sido almacenadas en perchas subterráneas debajo de los campos de trigo, y su verdadera naturaleza se convirtió en aparente solo cuando se lanzaron al combate con cañones de plasma ardiendo. Escuadrón Azul, ponte encima de mí, llamó a mí por radio como su luchadora. Trepó hacia la formación enemiga. Recuerda, estas naves no pueden maniobrar una atmósfera como nosotros. Usa eso en contra. Ellos, los pilotos de consejo, se encontraron luchando contra un enemigo que parecía saber exactamente a qué iban. Hazlo antes de que lo hicieran. Los combatientes humanos se movieron con una coordinación y conciencia táctica que no deberían haber tenido. Ha sido posible para una especie tan joven. Peor aún, sus armas eran mucho más eficaz de lo que sugerían los informes de inteligencia. De vuelta al espacio, comandante de guerra, Trachnes recibía informes cada vez más inquietantes de sus fuerzas terrestres, lo que debería haber sido un simple. La ocupación se estaba convirtiendo en una feroz batalla con defensores humanos que aparecían desde lugares que los sensores habían mostrado como tierras de cultivo vacías. ¿Cuántas instalaciones defensivas tiene este planeta?, le exigió a su oficial de inteligencia. Señor, nuestros escaneos previos al ataque mostraron una presencia militar mínima, fue la respuesta confusa. Estas instalaciones no debería existir. La tercera y más devastadora sorpresa llegó cuando el almirante, la flota de socorro de Carter, llegó al borde del nuevo sistema de Sydney. Las naves humanas parecían toscas y primitivas, en comparación con las elegantes naves de consejo, pero las apariencias engañaban de una manera que los extraterrestres estaban a punto de descubrir. El capitán Danny Cooper comandó el US Wolverine, uno de los nuevos cruceros pesados, que los equipos del Dr. Turner habían estado desarrollando en secreto. El casco del barco era grueso y angular, diseñado para máxima durabilidad en lugar de elegancia. Sus sistemas de armas eran igualmente prácticos, construidos para ofrecer resultados abrumadores. Potencia de fuego a corta distancia. A todos los barcos, este es el almirante Carter. Llegó él. Transmisión a través de la flota humana. Estos extraterrestres vinieron aquí esperando encontrar agricultores y colonos. Mostrémosles lo que realmente encontraron. La flota humana atacó con tácticas que las fuerzas de consejo nunca habían encontrado antes. En lugar de mantener la formación e intercambiar, disparando a larga distancia, las naves humanas aceleraron directamente hacia la flota enemiga, acercándose a quemarropa, donde su pesada armadura y poderosas armas les daban la máxima ventaja. El UHS Wolverine demostró la nueva tecnología de lanza de plasma de la humanidad, cuando se enfrentó a un acorazado de consejo 3 veces su tamaño. El haz de energía concentrada atravesó la nave alienígena. Escudos y casco como un cuchillo caliente a través de la mantequilla, dejando nada más que escombros en expansión donde un orgulloso buque de guerra. Había sido momentos antes. Objetivo destruido. Cooper informó con calma, por el almirante Carter. Pasando al siguiente objetivo. Escenas similares se desarrollaron. A través de la zona de batalla, las naves humanas demostraron que los números superiores no significaban nada cuando se enfrentaban a tácticas superiores y tecnología. La flota de consejo se encontró luchando contra un enemigo que parecía anticipar cada uno de sus movimientos mientras, golpeándolos con armas que nunca antes habían visto. El comandante de guerra Traes observó su operación cuidadosamente planificada desmoronarse en tiempo real. Sus barcos estaban siendo destruidos sistemáticamente por una fuerza humana de menos de la mitad del tamaño de su flota. En el planeta de abajo, las fuerzas terrestres estaban siendo derrotadas por colonos que lucharon con una habilidad y determinación que desafiaban toda explicación. Señor, estamos recibiendo solicitudes de rendición de 17 de nuestros barcos, informó su oficial de comunicaciones. Debo ordenar un retiro general. Trachnis miró fijamente la exhibición táctica, tratando de entender cómo había ido todo tan mal, equivocado tan rápido. Se suponía que los humanos no debían ser capaces de este nivel de resistencia. Eran una especie joven, con tecnología primitiva y experiencia militar limitada. Suena la retirada, finalmente ordenó, su voz hueca de derrota. Todos los barcos que aún puedan maniobrar deben retirarse. Inmediatamente, pero ya era demasiado tarde para la mayor parte de su flota. Las naves humanas continuaron su destrucción metódica, de naves de consejo, sin mostrar piedad con un enemigo que había venido a conquistar su mundo. ¿Para cuándo el consejo sobreviviente?
Los barcos saltaron al hiperespacio. Más del 80% de la flota policial había sido destruida o capturado. En New Sydney, el gobernador Richardson se paró en la superficie al lado. Los restos de una nave de descenso de consejo, observando las últimas naves enemigas huir al espacio. A su alrededor, su gente era: ya comienzan a limpiar el campo de batalla y reparar los daños en sus instalaciones ocultas. Envía un mensaje a la Tierra, le dijo su oficial de comunicaciones. Dígales que New Sydney es libre, y el Consejo sabe que no vamos a ser blancos fáciles. El mensaje que llegó al Consejo Galáctico unos días después envió ondas de choque a través de su liderazgo. Toda una flota de fuerzas de seguridad había sido destruida por una sola colonia humana. Mundo. Las especies que habían descartado como agricultores primitivos habían revelado capacidades que rivalizaban con los miembros del Consejo más avanzados. Más inquietantes aún fueron los informes de otras especies alienígenas en toda la galaxia. La noticia de la victoria de la humanidad se estaba extendiendo, y algunas de esas especies comenzaban a hacer preguntas peligrosas sobre la autoridad del Consejo. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico no se parecía a nada en los 1000 años de historia de la organización. El canciller Vexitar se paró ante los representantes reunidos de 43 especies. Su rostro escamoso mostrando la tensión de pasado débil. La pantalla holográfica detrás demostró las devastadoras pérdidas en New Sydney. Números que aún parecían imposible de creer. Los humanos destruyeron el 84% de nuestra flota policial, anunció, su voz apenas controlada. Más de 170 barcos perdidos por un solo mundo colonial que, según nuestra inteligencia, tenía defensas mínimas. La reacción de los delegados reunidos fue inmediata y caótica. Las mandíbulas de los altavoces de la colmena de Krillin hicieron clic rápidamente en agitación mientras la forma etérea del ministro de Comercio de Vortak brillaba con lo que podría haber sido miedo. Representantes de especies más pequeñas susurraron entre ellos, y Vexar pudo ver cómo la duda se propagaba por la cámara como un virus. ¿Cómo es esto posible?, exigió la embajadora de Alarán. Sus rasgos cristalinos reflejaban las luces de la cámara. Humanos han estado en el espacio por menos de 2 siglos. No deberían poseer capacidades militares tan avanzadas. Vexar se había estado haciendo la misma pregunta durante días. Nuestra inteligencia. Los servicios están investigando, pero los primeros informes sugieren que los humanos se han estado preparando para este conflicto por mucho más tiempo de lo que nos dimos cuenta. Han desarrollado tecnologías que no sabíamos que existían. Lo que el canciller no le dijo a la asamblea fue que la situación empeoraba día a día. 3 más. Se habían emprendido acciones coercitivas de consejo contra objetivos humanos, y las 3 habían terminado en desastres similares. El mundo minero de Kepler's Rest había destruido toda una flota de bloqueo usando armas montadas en asteroides que aparecieron de la nada. La estación de investigación en Wolf 359 de alguna manera había desaparecido y, atacando al escuadrón por completo, sin dejar rastro de 12 buques de guerra y sus tripulaciones. Pero la verdadera crisis no fueron las derrotas militares. Era lo que sucedía después de cada victoria humana. Las noticias de las batallas se extendían por todo el espacio del Consejo, a pesar de los intentos oficiales de suprimir información. Especies que habían sido subyugadas durante siglos comenzaban a susurrar sobre la resistencia y rebelión. En el mundo natal de los Corvani, el embajador Sarat se reunió en secreto con líderes de la resistencia en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad capital. El Corvani había estado bajo el control del Consejo durante más de 300 años, obligado a rendirse. Sus fuerzas armadas se sometieron a la explotación económica que mantuvo a su gente en la pobreza, mientras sus recursos fluían a mundos centrales del Consejo. Los humanos demostraron que se puede hacer, dijo Sarat a los reunidos. Rebeldes, su rostro teñido de azul intenso de esperanza. Una sola colonia humana derrotó a un flota de cumplimiento del Consejo. Si ellos pueden resistirse, nosotros también. Los Corvani. La resistencia había estado planeando durante décadas, pero nunca se había atrevido a actuar porque las fuerzas armadas del Consejo. La superioridad parecía absoluta. Ahora, viendo la transmisión de victorias humanas, a través de las redes subterráneas, vieron una posibilidad que nunca habían imaginado. El capitán Rob Michi comandaba el UHS Liberty,
uno de los nuevos portaaviones de la humanidad. Embarcaciones. Su barco transportaba 50 naves de combate y sirvió como buque insignia de operaciones conjuntas entre las fuerzas humanas y su creciente número de aliados alienígenas. La reunión que tiene lugar en la sala de conferencias habría sido impensable hace apenas unos meses. El Corvani puede proporcionar inteligencia detallada sobre movimientos de la flota del Consejo, explicó el embajador Morrison a los líderes militares reunidos. Se han visto obligados a. El Consejo de Servicio ha estado operando durante generaciones, por lo que conocen todas las debilidades en sus diseños. A su lado estaba sentada la capitana María Santos, cuyo destructor Ocheseripe se había convertido en legendario por sus ataques de golpe y fuga en las líneas de suministro del Consejo. Sus tácticas de manada de lobos habían destruido más de 30 consejos. Buques de carga en el último mes, dejando a las bases enemigas avanzadas críticamente cortas de suministros y municiones. Los clanes guerreros de Ramore están listos para unirse a nosotros como. Bueno, informó Santos. Han estado buscando una excusa para luchar contra el Consejo durante décadas. Nuestras victorias han dándoles la confianza para actuar. Las dracoras eran una especie orgullosa que valoraba el honor y la destreza en el combate por encima de todo. Todo lo demás. Se habían visto obligados a someterse a la autoridad del Consejo, no por derrota militar, sino económica, presiones y amenazas contra su población civil. Ahora veo a los humanos pelear con el tipo de coraje y habilidad. Respetaron. Los clanes de Ramore estaban listos para tomar las armas nuevamente. Generalidades. Chris Thompson coordinó el esfuerzo bélico en expansión desde su cuartel general en la Tierra, observando cómo se unían más especies, lo que se conocía como la Alianza de Especies Libres. La red de interferencia cuántica se había expandido para cubrir la mayor parte del espacio del Consejo, dejando a las flotas enemigas ciegas y confundidas a medida que avanzaban. Trató de responder a los ataques que parecen venir de todas partes a la vez. Consejo. Las comunicaciones han disminuido en 17 sectores, informó su inteligencia. Jefa, coronel Jennifer Walls. Sus comandantes no pueden coordinarse entre sí ni recibir órdenes de cuartel general. Están luchando a ciegas mientras nosotros podemos ver todo lo que hacen. Las ventajas tecnológicas que el Dr. Los equipos que Turner había desarrollado estaban demostrando ser aún más efectivos de lo que nadie esperaba. Barcos del Consejo que dependían de las comunicaciones subespaciales se encontraron aisladas y vulnerables, obligadas a hacer decisiones tácticas sin apoyo de su estructura de mando. Pero el verdadero avance llegó cuando el vacío. Los vagabundos se pusieron en contacto con la Alianza de Especies Libres. La especie nómada nunca se había sometido a consejo. Autoridad. En cambio, vivían en los espacios entre sistemas estelares donde las naves convencionales no podían seguirlos. Ellos poseían tecnologías que ni siquiera los humanos entendían completamente, incluida la capacidad para viajar a través de dimensiones que el espacio normal no incluía. Capitán Elena. Rodríguez se reunió con una delegación de vagabundos del vacío en el espacio vacío entre dos sistemas estelares. Su sigiloso frigoles, caminante fantasma apenas visible contra el fondo cósmico. Aparecieron los extraterrestres, como patrones de energía cambiantes que se comunicaban a través de contacto mental directo, un perturbador pero efectivo método de intercambio. Hemos observado la tiranía del Consejo durante muchos ciclos. El vagabundo líder, comunicado directamente a la mente de Rodríguez. Su especie se muestra prometedora. Nosotros, compartirá conocimientos que ayudarán a su causa. La transferencia de tecnología que siguió revolucionó el ejército humano. Capacidades una vez más. Vagabundo del vacío, unidades dimensionales permitidas, naves humanas. Aparecer en cualquier lugar del espacio de Consejo sin previo aviso, mientras que su blindaje cuántico hacía que los vasos humanos casi imposible de detectar o apuntar de manera efectiva. En cuestión de semanas, estas nuevas capacidades se estaban utilizando en operaciones en toda la galaxia. Las fuerzas de ataque humanos se materializarían dentro territorio del Consejo, destruye sus objetivos y desaparece antes de que los refuerzos enemigos puedan responder. El efecto psicológico en las fuerzas del Consejo fue devastador, ya que se encontraron luchando contra un enemigo que podría ataca en cualquier lugar y en cualquier momento. La respuesta del Consejo fue declarar a la humanidad y a sus aliados enemigos de civilización galáctica y autorizar el uso de armas que habían sido prohibidas por siglos.
Los misiles Planet Killer se desplegaron contra colonias humanas, pero los ataques fracasaron cuando los humanos se pusieron a la defensiva. Los sistemas demostraron ser capaces de interceptar y destruir las armas masivas antes de que pudieran alcanzar sus objetivos. El canciller Vexar se encontró enfrentando una rebelión no solo de humanos y sus aliados alienígenas, pero desde dentro del propio Consejo. Facciones progresistas entre los Selarianos, Krigianos y otras especies centrales comenzaron a cuestionar si el enfoque actual era sostenible o incluso moralmente justificable. Estamos perdiendo el control de la mitad de la galaxia, admitió el orador de la colmena de Krigian durante otra emergencia. Sesión. Nuestras fuerzas militares están siendo derrotadas regularmente. Nuestra economía. Las redes están colapsando a medida que más especies se unen a la rebelión. Quizás sea hora de considerar alternativas a las fuerzas armadas. Fuerza. Pero Vexar se negó a considerar la retirada o la negociación. El Consejo ha mantenido el orden en esta galaxia durante 1000 años. No cederemos esa autoridad a una especie de advenedizos primitivos y su colección de aliados rebeldes. La guerra se estaba expandiendo más allá de lo que el Consejo tenía anticipado, y la humanidad ya no luchaba sola. La alianza de especies libres ahora controlada. Casi un tercio del espacio conocido con más mundos uniéndose cada día. La galaxia era elegir bandos, y cada vez más esos bandos se alineaban contra el gobierno autoritario del Consejo. Almirante. Carter recibía informes diarios de nuevas victorias y nuevos aliados, cada uno acercando la alianza a una meta. Eso parecía imposible hace apenas un año. Ya no luchaban solo por la independencia humana. Ellos fueron luchando para remodelar la civilización galáctica misma. El golpe que puso fin al reinado del canciller Vexitar no provino de enemigos externos, sino desde dentro de su propio gobierno. Líderes elteranos moderados, horrorizados por la destrucción. La guerra había traído su civilización, arrestó al canciller en sus aposentos privados y anunció su intención de buscar negociaciones de paz inmediatas con la Alianza de Especies Libres. La noticia llegó al almirante Carter a bordo del UHS Constitution, el nuevo buque insignia de la humanidad, mientras se preparaba para lo que todos creían que sería el asalto final al mundo capital del Consejo. En lugar de planear una invasión, él se encontró preparándose para algo mucho más complejo, la creación de un gobierno galáctico completamente nuevo. El presidente Walsh había llegado 3 días antes junto con el embajador Morrison y un equipo diplomático completo. La sala de conferencias de Constitution se había convertido en una cámara de negociación temporal donde el futuro de Galactic se decidiría la civilización. La ironía no pasó desapercibida para nadie que los humanos, que habían sido descartados como primitivos hace apenas 2 años, ahora estaban dictando términos para especies que habían gobernado la galaxia durante siglos. El nuevo liderazgo celteriano liderado por el primer ministro. Kate Barr se sentó frente a la delegación humana con expresiones que mezclaban agotamiento con resignación. Junto a ellos estaban representantes de los pocos especies restantes del Consejo que aún no habían cambiado de bando o declarado neutralidad en el conflicto. Nosotros somos preparado para discutir los términos para poner fin a este conflicto. Kate Barr anunció sus rasgos escalados, mostrando ninguno de los arrogancia que había caracterizado a su predecesor. La República Celtariana reconoce que el sistema actual ha fallado y debe ser reemplazado. Almirante Carter, ahora con el título de comandante supremo de la especie libre, Allance se recostó en su silla y estudió al alienígena. Delegados. 2 años de guerra lo habían convertido de un oficial militar centrado en la defensa de la Tierra en un líder responsable de docenas de especies en la mitad de la galaxia. El viejo consejo está terminado, dijo Carter simplemente. La pregunta ahora es que lo reemplaza. No estamos interesados en simplemente cambiar qué especie tiene poder sobre las demás. Nosotros, quiero algo completamente diferente. Doctora Rachel Stone, recién nombrada secretaria de Asuntos Galácticos de la Humanidad, activó una pantalla holográfica que mostraba la estructura propuesta de lo que llamaban la Galáctica Democrática. Federación. El diseño fue revolucionario para los estándares galácticos, un gobierno donde todos los miembros, las especies tenían igual representación independientemente de su poder militar o influencia económica. Cada especie obtiene el mismo número de representantes, explicó Stone, ya que la exhibición mostraba la estructura de ensamblaje propuesta.
Las decisiones se toman por mayoría de votos y se construyen protecciones para los derechos de las minorías. En la Constitución, ninguna especie o grupo de especies puede dominar el otros. El representante de Corvani, embajador Sarat, habló por primera vez, tiempo desde que comenzaron las negociaciones. ¿Qué garantías tenemos de que esta federación no se convierta simplemente en otra herramienta para que los poderosos controlen a los débiles? Morrison sonrió y le hizo un gesto a la capitana Lisa Hayes, que había sido ascendida a almirante después de su papel en la crisis diplomática inicial. El almirante Hayes encabezará la nueva Fuerza de Seguridad de la Federación, que estará compuesta por voluntarios de todos los miembros. Especies. Su trabajo será proteger los mundos miembros de amenazas externas y evite que cualquier miembro ataque a otros. El concepto era radical más allá de todo lo que la galaxia había visto antes. En lugar de territorios conquistados y poblaciones subyugadas, el nuevo gobierno se basaría en el voluntariado, membresía y cooperación mutua. Las especies podían unirse o irse a medida que eligieron con sus derechos protegidos por una constitución que trataba a toda la vida sensible como igual. El jefe de guerra del clan Dramore, Grator, había estado en silencio durante la mayor parte de negociaciones, pero ahora hablaba en el duro lenguaje gruñón de su gente. El traductor tradujo sus palabras como: los clanes Dramore prometen nuestro apoyo a esto. Federación. Los humanos han demostrado ser dignos aliados a través del combate. Seguiremos su ejemplo en paz como lo hicimos en la guerra. Promesas similares vinieron de los vagabundos del vacío, cuya tecnología dimensional había demostrado ser crucial en las fases finales del conflicto. Incluso algunos de las antiguas especies del Consejo comenzaron a expresar interés en unirse a la nueva estructura gubernamental, viéndola como la mejor esperanza de estabilidad después de años de guerra devastadora. Las negociaciones continuaron durante semanas como representantes. Elaboré los detalles del nuevo sistema. La cuestión más difícil era qué hacer con las reparaciones para las colonias que habían sido atacadas durante la guerra. Muchos miembros de la Alianza querían que las especies del antiguo Consejo pagaran el daño que habían causado. El presidente Walsh intervino personalmente para evitar que las discusiones se desmoronaran por él. Cuestión de reparaciones. No buscamos venganza, les dijo a los delegados reunidos. Buscamos justicia, una garantía de que este tipo de opresión nunca vuelva a suceder. El compromiso que emergió satisfecho a la mayoría de los partidos al tiempo que estableció importantes precedentes para el nuevo gobierno. Antiguo Consejo. Las especies contribuirían a un fondo de reconstrucción que ayudaría a reconstruir mundos dañados, pero no serían castigados indefinidamente por sus acciones pasadas. La atención se centraría en avanzar juntos en lugar de pensando en agravios pasados. Capitán Danny Cooper, cuya tecnología de lanza de plasma había demostrado ser tan efectiva durante la guerra, fue puesto a cargo de convertir las fábricas de armas de nuevo a la producción industrial pacífica. La ironía de convertir las espadas en rejas de arado no pasó desapercibida para nadie, especialmente los humanos que se habían visto obligados a desarrollar sus capacidades militares en primer lugar. Se siente extraño desmantelar las armas que nos ganaron nuestra libertad, admitió Cooper al almirante Carter durante uno de sus sesiones de planificación. Pero supongo que ese es el punto. Peleamos esta guerra no tendríamos que seguir peleando guerras. Ceremonia de firma de IE para la Federación Galáctica Democrática. Constitución tuvo lugar a bordo de la Constitución en órbita alrededor del antiguo mundo capital del Consejo. Representantes de 67 especies pusieron sus firmas, marcas o patrones de energía en el documento que gobernaría Galáctico. Civilización para las generaciones venideras. El almirante Hayes se mantuvo alerta mientras el presidente Walsh firmó el nombre de la humanidad a la Constitución, uniéndose oficialmente la Tierra y todas las colonias humanas a la nueva federación. A su alrededor, seres en toda la galaxia se presenció el nacimiento de un gobierno basado en principios que muchos habían creído imposibles. Igualdad, libertad y cooperación entre especies. La ceremonia concluyó con el almirante Carter dirigiéndose a los representantes reunidos y a los miles de millones de seres que veían la transmisión en todo el mundo. Galaxia. Hace 2 años, a la humanidad se le dijo que renunciara a nuestra libertad o enfrentara aislamiento y destrucción. Elegimos una tercera opción. Elegimos luchar por el derecho de todas las especies a determinar su propio destino.
Hizo una pausa, mirando la diversa asamblea de seres que se habían unido para crear algo sin precedentes en la historia galáctica. Hoy, no solo estamos estableciendo un nuevo gobierno, estamos demostrando que diferentes especies pueden trabajar juntas como iguales. Ese poder no hace lo correcto, y vale la pena luchar por esa libertad, sin importar cuán imposibles parezcan las probabilidades. Los aplausos que siguieron vinieron de seres con manos, garras, tentáculos y campos de energía, creando un sonido diferente a todo lo escuchado antes en la historia galáctica. Fue el sonido de la esperanza, de especies que habían sido enemigas aprendiendo a convertirse en socias en la construcción de un futuro mejor. A medida que la Constitución entró en efecto y la Federación Galáctica Democrática comenzó su trabajo, la humanidad tomó su lugar no como conquistadores o gobernantes, pero como la especie que le había mostrado a la galaxia un camino diferente. Habían sido empujados demasiado lejos y se habían negado a romper, y en su negativa a someterse, lo habían cambiado todo. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y todos estuvieron de acuerdo. Así era exactamente como debería ser.